Muy buenas, hoy estoy con Patricia Quirós y como siempre me gusta empezar con una pregunta directa. Patricia, ¿vale la pena que un inversor español se vaya ahora mismo a invertir a Miami? Hola Alex, sí, sí merece mucho la pena. De hecho, no te imaginas cuantísimas personas ahora se sienten hasta aquí, están buscando de alguna manera diversificar su patrimonio y quieren hacerlo en un lugar seguro. Y bueno, pues mi daily routine, como yo digo, ¿no? Genial. Patri, cuéntanos un poco quién eres, cuál ha sido tu trayectoria y a qué te dedicas actualmente. Bueno, soy española, vivo en Miami ya desde el 2019. Salí de España en 2018, soy abogada en España. Ujú. eh, Vivía en Málaga, soy canaria de nacimiento. Nada, pues trabajaba con notarios, entonces he estado muy metida en el tema legal y la verdad, la vida me fue como guiando un poco y yo me dejé fluir. Muchísimos abogados querían trabajar conmigo cuando yo estaba en la notaría, entonces sabía que viviendo en Málaga sobre todo necesitaba mejorar ciertos aspectos a nivel profesional y a nivel personal también necesitaba como un espacio para mí donde quería enfocarme en estudiar y aprender mucho mi inglés. En Vale. ese momento, de la noche a la mañana casi, porque tomé la decisión un 1 de enero y el 19 de febrero ya estaba en San Francisco. Me Ostras. fui para allá, estuve 2 años allí con la intención de literal meterme de lleno en el inglés, en el inglés además más cotidiano. Estuve haciendo muchísimos cursos en Berkeley. Mientras sacaba yo mi máster, porque sabes que en España para ser abogado y poder practicar necesitan ahora el máster en abogacía, pues lo Ujú. hice, digamos, de alguna manera a la vez. Entonces, digamos, pues maté dos pájaros de un tiro y me dediqué a mí también, a estar bien. Tenía yo un tema también emocional donde sentía que necesitaba aprender a estar sola, entonces hice una terapia de choque total, me fui Ostras. lejos y tenía que irme lejos, además, porque sabes que en España normalmente nos vamos para Inglaterra, pues yo entre que el clima no lo soporto, no puedo no ver el sol y que estaba muy cerca de casa, yo dije, no, necesito irme a un lugar que se hable buen inglés y que esté muy lejos, que no tenga yo la facilidad de estar en 2 horas en mi casa. Entonces, de alguna manera me decidí irme allí. Fue genial, fue un momento en mi vida buenísimo, fue un momento de inflexión total, no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, porque pude ver otras maneras de vivir, cómo la gente, la mentalidad americana, cómo funciona. Es impresionante y claro, lo ves una vez que estás fuera del país, ¿no? Las limitantes que tenemos en España de que si no eres médico, abogado o X, no eres nadie. Y aquí te dan la posibilidad de ver que cualquier cosa en lo que realmente tú le pongas pasión, puedes llegar tan lejos como te lo propongas. Entonces, eso para mí me llenó como de energía, fue mi gasolina total. Y debo decir que yo le debo mucho a este país por todo lo que me ha enseñado a nivel de experiencias, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento muy largo, me dediqué a viajar también durante todo ese tiempo, porque la idea era volverme a España a empezar Ujú. a trabajar como abogada realmente. En uno de esos viajes, mi último viaje fue a Miami, con la idea de que, pues imagínate, geográficamente no tenía sentido volverme para San Francisco, entonces paré en Miami, de Miami ya me volvía para Málaga. Pero sentí una conexión con Miami demasiado fuerte. Me asustó, de hecho, porque es de esto que yo tenía ya una idea muy clara de volverme y etcétera, pero yo dije, wow, Miami tiene algo, además yo que soy canaria, que vivía en Málaga, el tema del mar, el clima, etcétera. Nada, entre una cosa y otra decidí quedarme. De eso, pues imagínate, de 2019, parece que fue ayer. He estado trabajando con abogados durante mucho tiempo, pero siempre he estado con el real estate on the side, Ujú. hasta que hace ya años decidí dedicarme de lleno, porque al final yo de alguna manera, supongo que por mi historia personal o lo que sea, he tratado de que lo que yo hago a nivel profesional sea enfocado en servir de ayuda a las personas, ¿no? Em,
antes como abogada, quería ayudar a víctimas. De hecho, aquí el derecho realmente es muy diferente a España. En España eres abogado y ya, aquí tienes que decidir tu rama y, por ejemplo, decidir si vas a defender al acusado en fin. Ujú. Te tienes que poner de un bando o del otro. Yo siempre quería ayudar a las víctimas. Entonces, bueno, aprendí muchísimo. Aprendí mucho del sistema americano, cosas súper internas que a priori la gente no sabe. Pero nada, siempre el real estate ha sido al final lo que más me ha gustado. Además, la ciudad me ha dado a entender que lo que ayer valía 5 hoy vale 10 y de alguna manera la gente se ha apoyado en mí porque necesitan esa persona aquí, quizá, o los ojos de una persona que pues tiene esa visión y poder hacerlo de manera segura. Entonces, nada, pues me he convertido como en un puente no solo en personas españolas, que sí, muchísimo español me contacta, mucha gente en Latinoamérica que pues tienen situaciones a nivel de gobiernos y tal muy parecida a la que tenemos en España, entonces quieren mover capital y parece que en muchas culturas, incluida la nuestra muchas veces, parece que es algo malo, ¿no? El querer superarse, querer hacer más dinero y pues, no tiene nada de malo, al revés, con más dinero podemos hacer más cosas y podemos ayudar a más gente, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito, he hecho una pequeña pincelada de mi trayectoria Vale, profesional, pero sí, básicamente lo que dedico y me encanta lo que hago y lo hago con muchísima pasión es ayudar a inversionistas, porque al final el real estate es muy amplio. Hay muchísimas ujú, maneras de operar el real estate, muchísimos modelos de negocio, tú sabes mucho de eso. Pero básicamente lo que yo trato, y como tengo muchísimo cliente internacional, tengo gente aquí también, ¿no? Pero tengo mucha gente internacional que lo que quiere es mover el dinero de manera tranquila, donde no ujú. tengan que estar aquí, donde que además, imagínate, si vivimos en España y ponemos el dinero a trabajar de manera segura y nos da más rentabilidad que en España, pues imagínate, ya ahí eres el campeón, porque obviamente los gastos de vida aquí son mucho más altos. Pero si vives en España y pones tu dinero y vives, entre comillas, de la rentabilidad americana, yo creo que eso es un puntazo. Es una buena combinación. Yo coincido contigo en que Miami de alguna manera te atrapa. Yo he estado un par de veces y la última vez me costó coger el avión. Claro, yo tengo con la familia y muchos condicionantes, es más complicado que la situación que tú has comentado, pero sí que es cierto que Miami tiene algo que, bueno, si tienes un carácter así como, digamos, como el que tenemos nosotros de emprender y de querer crecer, pues parece el sitio ideal y por eso a mí me encanta. Seguramente estamos aquí precisamente porque a los dos nos gusta Miami en este sentido Sí. y mezclado con el real estate, que ahora te haré varias preguntas sobre ello, creo que es algo muy, muy interesante. Metiéndonos ya en las preguntas que te quería hacer, la primera sería, ¿qué estrategias de inversión crees que funcionan mejor en Estados Unidos para una persona extranjera, bien de Latinoamérica, españoles o los clientes que tú tengas? Mira, como te digo, casi todos mis clientes, 8 de cada 10 de mis clientes son extranjeros, es Ujú. decir, fuera de Estados Unidos, Vale. españoles o latinoamericanos, bueno, tengo gente por todo el mundo, pero ¿cuál es la manera? Porque al final lo que estamos buscando es un modelo de inversión donde uno no tenga dolores de cabeza, no tenga que estar aquí, no tenga que estar Ujú, presente, no tenga que ir a su casa a ver, a verificar si sea, no sé, hay que arreglar cualquier cosa. En Miami es muy interesante porque el crecimiento es tan exponencial que aquí hay dos maneras muy buenas de ganar dinero de manera sencilla. Hay muchas, pero digamos la más cómoda para inversionista extranjero es la siguiente. Aquí en Miami se puede ganar mucho en plusvalía o revalorización, ujú, rentabilidad, pero se gana muchísimo más en plusvalía. Yo siempre lo explico así. ¿Dónde cogemos más plusvalía? En proyectos en preconstrucción, sobre plano, etcétera, que cada país lo dice diferente. Nosotros en España sobre plano, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que meter el dinero en el momento idóneo y salirse, porque eso es otra de las cosas que como cualquier inversión, como cualquiera que invierta en bolsa, no es solamente entrar, es también analizar la salida y muchas veces más importante la salida que la entrada, ¿no? Entonces, yo he descubierto que durante, bueno, basado en mi experiencia, estudios, etcétera, donde más se gana es en plusvalía. Entonces, ujú, yo lo que quiero es que mi cliente se aproveche de esa plusvalía desde el minuto uno. Entonces, los proyectos, depende del proyecto que sea, pero vamos a poner que son proyectos que
están en construcción durante 2 años, 3 años. Durante esos 2, 3 años es donde más se nos va a revalorizar nuestra inversión. No lo vamos a ver hasta el momento de la venta, pero es donde más porcentaje de revalorización va a coger. Entonces, ¿cuál es mi trabajo al final? Yo ya tengo preseleccionados ciertos productos, yo con mi licencia, digamos, yo tengo posibilidad de poder promocionar cualquier tipo de inversión inmobiliaria en todo Florida, ¿no? Ujú, Pero yo ya tengo ciertos productos donde lo he analizado con mi equipo. Yo en mi equipo tengo abogados, tengo fiscalistas, tengo etcétera, donde hemos analizado entre todos que son buenas inversiones. Entonces, digamos, el producto ya lo tengo, yo solamente le busco en base al presupuesto que tenga el cliente dónde invertir, ¿no? Entonces, durante esos dos, vamos a pensar que son 2 años, durante esos 2 años la revalorización va a ser muy grande. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a combinar la revalorización con la rentabilidad. Es decir, cuando nosotros nos entreguen la propiedad, la vamos a poner en alquiler la rentabilidad con la intención de que la renta pague absolutamente todo. Si la verdad, si entrando digamos, en preconstrucción y que la propiedad se vaya pagando sola, ya es un modelo de inversión bueno. Hay veces que todavía a mí me interesa que el cliente gane cash flow, así sea 200 euros, porque a todo el mundo le gusta ujú. recibir dinero. Entonces, mm, otra de las cosas que es muy, muy interesante y yo siempre esto es un regalo que le doy. Yo no considero que quedarse con una propiedad operativa más de 5 años sea un movimiento inteligente. ¿Por qué? Porque Miami va a una velocidad tan grande que están construyendo todo el rato y lo que ahora mismo es lo más top, que tiene los mejores acabados, lo más moderno, etcétera, etcétera, dentro de 3 años no lo es. Entonces, a mí me interesa que mi cliente se aproveche de ese primer tirón. Es como cuando sacamos el coche del concesionario, ¿no? Un poco eso. Que eso que se pierde no se pierda, que mi cliente se lo quede y después se vende y seguimos haciendo el mismo proceso. Otra de las cosas que es muy interesante a nivel de comprar en preconstrucción es que necesitas, a lo mejor depende del proyecto, pero normalmente piden del 30 al 50% donde vas a poder pagarlo poco a poco porque el mismo proyecto te financia. Ujú. Entonces vamos a pensar que nos piden el 40%, de aquí a 2 años, pues hoy firmamos, pagamos un 10%, otro 10%, y además los términos son bastante flexibles, es decir, o sea, a mí me viene bien pagarte otro 10% dentro de 6 meses y lo puedo hacer, o otro 20 más adelante, se puede hacer, se pone bajo contrato y listo. Y otra de las cosas que es muy interesante es que aquí los bancos prestan a extranjeros a partir del el momento del cierre, del momento en que te entregan la propiedad, ese 10% te lo dan de vuelta si quieres, o lo pagas para gastos de cierre, o haces al final lo que quieras, ¿no? Pero está muy cómodo. Vale, qué bien, qué bien. Y en el momento de desinversión, es decir, como bien has comentado, oye, mira, tú entras aquí, esperas 2 años a la construcción, tienes unos plazos cómodos para pagar, luego ya te dan la vivienda, la podemos poner en rentabilidad. Y antes de 5 años, lo más recomendable es quitártela de encima porque Sí. vienen otras que tienen pues mejores características y a la gente le va a gustar más. Em, ¿Es sencillo hacer esa venta? Es muy sencillo. Aquí todo se vende. Vale. Increíble. Depende obviamente de la velocidad y cómo esté el mercado en ese momento, pero todo se vende. Entonces, a la hora de desinvertir hay dos maneras y es un punto muy interesante, porque aquí se premia a la inversión. Es decir, cuando nosotros vamos y vendemos nuestra propiedad, incluso hay ciertas deducciones fiscales interesantes donde, por ejemplo, vamos a vender nuestra propiedad. Nosotros nos dan a nivel fiscal, por eso hay que estar muy bien con un equipo fiscal interesante que nos asesore en esto, igualmente conmigo. Pero si nosotros vamos a vender nuestra propiedad, nosotros legalmente podemos durante 45 días hacer una búsqueda de otra propiedad y nos dan hasta 180 días para cerrar. ¿Qué Ujú. hace eso? Que esos impuestos no los vas a pagar todavía, los Vale. vas a retrasar, porque de esa manera básicamente vas a poder seguir jugando con
pues con dinero que no vas a tener que poner de tu bolsillo, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad aquí, ¿no? Como invierte que te ayudamos, que Ujú, vas a poder hacerlo. Entonces, si por lo que sea queremos simplemente desinvertir, hay dos, digamos, dos tasas que hay que tener en cuenta. La del FIRPA, que es normalmente el 15% del precio de la venta, y después el Capital Gain Tax, que es otro 15% de la ganancia, ujú, ¿vale? Que básicamente, pues, eso es estructural, pero es muy sencillo. Pero como te digo, hay muchísima gente que al final a lo que yo me especializo es que la persona que entre ya a invertir, y estoy segura que siempre va a pasar, quiera seguir invirtiendo, porque al ujú. final va a hacer un poco el efecto bola de nieve de Claro. la que no te vas a querer salir. Entonces, y además te dan ayuda para seguir invirtiendo, pues lo veo muy sencillo. Ok. ¿Qué zonas crees que son más interesantes para invertir dentro de Miami o incluso otras ciudades de Florida? Entiendo que Florida es un estado propicio para hacer inversiones por Sí. tema fiscal y todo esto. Pues eso, zonas dentro de Miami y otras ciudades en Florida. Yo tengo muchas zonas en Miami interesantes, no todas funcionan de la misma manera y, por ejemplo, hay personas que su primera inversión, por ejemplo, en Miami, al final mi intención es que la experiencia como inversor sea la más grata posible. Ujú, Depende de la zona, esto es un dato muy interesante que pasa aquí. Según la zona y según el proyecto te permiten hacer renta corta o renta larga, ¿vale? Eso claro. es por zonificación. Entonces, si hay una persona que, un inversionista joven, quiere empezar con su primera inversión, yo le busco pues un proyecto que esté, por ejemplo, en fase cero, fase uno, que acabe de salir, donde los precios están todavía bastante buenos. Pues, por ejemplo, se me ocurre un Wynwood. Wynwood, ¿por qué? Porque ahora es la zona donde va a ser el nuevo nicho tech. Es decir, Ujú, Silicon Valley se está viniendo a Wynwood. Entonces, tengo proyectos, por ejemplo, que están a 2 minutos caminando de la nueva sede de Amazon. Son datos que te dan como inversor la certeza de que tu unidad primero se va a alquilar fácil porque esas personas que vienen de California van a querer vivir cerca de su trabajo, claro. y dos, que se va a revalorizar muchísimo. Es una zona que está en pleno auge, es como las personas que conozcan Miami, es como haber invertido en Brickell hace 20 años. Ujú, Brickell es una zona muy interesante, pero por ejemplo, a nivel de primeras inversiones y de verdad que saquemos rentabilidad, no es un lugar, es bueno, pero hay mejores. No sé si ya. me explico por qué, porque al final mi trabajo es ver dónde está la oportunidad de hacer dinero, es decir, Ujú, dónde estudiando la competencia, dónde falta el producto. Yo quiero que mi cliente entre en esa falta de producto, en la oportunidad realmente donde está realmente la demanda, donde no tenga, ahora mismo podemos hacer una búsqueda en un apartamento para la semana que viene, una semana entera en Brickell y tienes 1000 opciones. Te vamos a hacerla la misma en Wynwood, tienes pocas opciones y están altas. ujú. Entonces, claro, al final es eso, ¿no? Que mi cliente se pueda aprovechar de eso. Están ahora mismo todas las empresas tecnológicas, no solo Amazon, está PayPal, está Citadel, una infinidad de compañías tecnológicas que obviamente eso va a hacer revalorizar la zona y que pues estas personas que son CEO de las empresas, etcétera, etcétera, van a estar viajando continuamente a Miami, van a querer, incluso las mismas empresas van a pagar el alojamiento de la persona, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, una zona muy interesante a nivel de rotación, de poder hacer renta corta. No, como te digo, no todos los proyectos, a veces me toca hacerlos comparables con hoteles y con Ujú, hoteles que ni siquiera están a la altura. Entonces, ya. esos son números que además otra de las cosas que me gusta mucho de mi trabajo es que toda la información está ahí. De hecho, yo hago con mis clientes, yo los hago expertos de sus propias inversiones porque a mí me interesa que sepa exactamente el por qué yo le estoy dando un número y no otro. Yo le digo, coge ahora mismo Airbnb, coge el teléfono, vamos a hacer el ejercicio. Quiero que, aparte, los datos aquí son públicos. Entonces hay mucha gente que sí que vende humo, etcétera, pero por eso mismo trato de que vean que no, aquí no hay ningún humo, que vean que yo los voy guiando, es información pública, entonces es muy interesante como ellos, desde el país que sea, pueden comprobar la información que les esté dando. Entonces es una cosa que me gusta mucho.
Pero hay zonas que se están revalorizando muchísimo. Por ejemplo, Coral Gables, que es una de mis zonas favoritas, falta producto. Hay mucha plusvalía, muchísima plusvalía. ¿Qué pasa? Que ciertos productos, cuando estás como en un, como, hay ciertos proyectos que están, que son como de lujo, donde no les interesa tener una renta corta. ¿Por qué? Porque obviamente tienes un proyecto de lujo donde no te interesa tampoco que si estás viviendo ahí tengas el apartamento de al lado todo el rato entrando y saliendo gente, o que Claro. te digamos, maltratar la propiedad. Por eso hay Sí. que elegir muy buenos proyectos, muy buenos productos y ver en base a lo que estamos queriendo. Si queremos ganarle plusvalía, nos vamos a ir a lo mejor a X proyectos. Sí, yo tengo clientes que, por ejemplo, me dicen, quiero sacarle rentabilidad, pero es que quiero que mi hija, que va a estudiar en la University of Miami, vaya a vivir ahí, pues yo no le puedo, a lo mejor yo no le presentaría a Wynwood, le presentaría, por ejemplo, Coral Gables. Todo en Miami ahora mismo se está revalorizando, todo. Key Ujú, Biscayne es una de las zonas también súper top que se revaloriza, pero a nivel de rentabilidad hay que ver mucho. Entonces, yo trato de hacer pues mi discovery bien, qué es lo que quiere el cliente, cuántas inversiones ha hecho, porque también la mentalidad se va expandiendo según la experiencia de cada uno, ¿no? Pero es muy interesante cómo sí se puede hacer en base a eso. Yo al final hago como una especie de traje a medida, ujú. según lo que estamos queriendo. Pero la idea es esa, mover el dinero de manera estratégica, pero jugando mucho con el tiempo. Aquí, si hay algo que este país me ha enseñado, que time is money. Entonces a mí me interesa entrar en el mejor momento y salir en el mejor momento Ya. también. Sí, sí, salir sin pena, que a veces Tanto. la No gente tiene salir. apego por... No, es que ahora tengo un apartamento en Miami, ya, pues, ¿cuánto te da? No, cada vez menos. Pues chico, haberlo sacado Y al ya. final, ¿qué pasa? Como te digo, a partir del quinto año, donde más hemos ganado, que es en revalorización, empieza a bajar. A Claro, mí no me interesa eso, a mí me interesa que nos salgamos con la bolsa llena y pongamos ese dinero en otro proyecto y nos vuelva a hacer el mismo ejercicio. Al exacto. final, la persona que nos va a comprar nuestra propiedad va a seguir ganando muy poquito a poco, pero va a llegar más lento. Mm, Entonces a mí me interesa coger toda la velocidad. Nosotros somos un Lamborghini. muy Coger bien. el momento, ir lo más rápido posible en cuanto a la inversión, porque de verdad que es importantísimo. Vas a llegar según el modelo de inversión, vas a llegar. Se llega porque Miami se revaloriza y funciona, pero no vas a ir a la misma velocidad. Estamos viendo qué vehículo vamos a ir más seguros y más Ujú, rápido. muy bien. ¿Cuál es el proceso de una compraventa? Y los gastos, sobre todo, porque hay bastantes diferencias, que si el ITP, que si hay que ir o no hay que ir a notaría, porque a la gente le explota un poco la cabeza cuando dicen, no, no hay que ir a notaría, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? Si puedes hacer el paso a paso así un poquito rápido. Ok, según el modelo de inversión varía, ¿vale? Yo, por Vale. ejemplo, que me dedico mucho a la preconstrucción, te voy a contar un poco cómo es. Normalmente, cuando empezamos, elegimos un proyecto, un Ujú, producto. Como te digo, nos exigen 30, 40, 50% durante la construcción. vale. Entonces, cuando es así, lo vamos pagando poco a poco, eso financiado por el desarrollo. Entonces, eso no es algo que nos vaya, o sea, no tiene interés, no tiene nada. Ujú, Entonces, para calcular más o menos los gastos de cierre, que es, digamos, cuando ya te entregan la propiedad, hay que calcular más o menos, yo siempre soy muy conservador y me voy, digamos, al peor número, ¿no? Como un 6%, ¿vale? vale. De ese 6% hay, digamos, una estructura de 1,75, por ejemplo, para pagar al developer fee, que eso es en todos los proyectos de preconstrucción. Pero también es importante el tema de la tasa. Entonces, la tasa ahora mismo para extranjeros, etcétera, está entre un 6,25, un 6,75, va variando, pero es importante porque al final mi trabajo es ver qué proyecto podemos tener el dinero, por lo menos para el dinero durante la construcción, y después que los gastos, porque qué gastos están, por ejemplo, en este tipo de proyectos están los HOA, que son los gastos de comunidad, Ujú, van variando, depende del proyecto. Tengo proyectos desde 1,20 el square fee hasta 1,80. Varía. Entonces es interesante ver, o sea, no importa tanto que sea alto siempre y cuando nos vaya a dar la rentabilidad que estamos buscando, ¿no? Hay muchas personas que me dicen, Patri, pero es que es muy caro, es que los gastos de comunidad son muy altos. Sí,
pero si tú le puedes sacar rentabilidad a eso, al final no te va a importar tanto. Claro. Entonces, otro de los gastos que tenemos son los property taxes, que alrededor del 1 o 2% del valor de la propiedad anual, ¿vale? Em, Básicamente eso. Algunos piden reserva, etcétera, etcétera, pero normalmente teniendo eso, por ejemplo, yo tengo un proyecto ahora que se ha vendido muchísimo, donde yo, como representante de mi cliente, negocio con el desarrollo y, por ejemplo, ha entrado con un 20% solamente, ya el 80% lo pagaría cuando entreguen la propiedad, pero yo durante el primer año le he conseguido con el proyecto un año de HOA o comunidad gratis durante un año, impuestos. Y además, durante el primer año va a tener un 7% de leaseback. Eso lo hacen algunos proyectos, está muy interesante porque te asegura la renta durante un año. Es decir, Ujú, imagínate, te olvidas completamente de todo, te dan el 7% del valor de tu propiedad y obviamente con ese 7% va a pagar todos los gastos de hipoteca, HOA, impuestos. Entonces, ese tipo de negocios son los que a mí me gustan, donde yo peleo al final por condiciones favorables para mi cliente, para que mi cliente al final durante el proceso de que la propiedad está viva, digamos, no ujú. tenga que estar sacando dinero de su bolsillo. Vale. Has dicho, esta compra, digamos, en planos, como decimos aquí, haces esas entregas, ¿cómo se va registrando eso? ¿Cómo Ok. es el proceso de poner esa vivienda a tu nombre y en qué momento se pagan las tasas o los impuestos, los equivalentes a los impuestos de aquí? Vale, aquí no hay notario, como tú dijiste, aquí no hay notario, aquí lo que tenemos es una compañía de título, Title Vale. Company. Es básicamente un tercero. Ese tercero va a hacer sus averiguaciones legales y va a retener el dinero como si fuera una tercera persona, donde, por ejemplo, vamos a pagar el 30% de un proyecto, va a la compañía de título. La compañía de título te retiene el dinero y le va pagando al desarrollo poquito a poco Vale. conforme va pasando X, no sé, construcción, rompen suelo, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, ellos se encargan de absolutamente todo a nivel legal, tanto de retener el dinero como de hacer el tema del registro, el Ujú. seguro de la compañía de título, todo se encargan ellos. Entonces, es una figura un poquito diferente a España, pero es muy sencilla. Al final, a nivel burocrático, yo siempre digo esto. Es más fácil para un español invertir en Miami que para un español invertir en España. Ujú. Es muy sencillo. Al final estamos en un país supercapitalista donde realmente lo que se premia es la inyección de capital internacional. Entonces te ponen la alfombra roja en todos los aspectos. No quieren hacerte un dolor de cabeza porque no tiene sentido. Entonces algo que impresiona mucho al español. De hecho, a veces me pasa que tengo clientes que dicen, pero es que, ¿cómo puede ser tan sencillo? Digo, es que es así, o sea, no hay ni trampa ni cartón, o sea, es diferente, funcionamos diferente y por eso este país funciona. Y respecto a la financiación, ¿cuándo entra el momento del banco? Es decir, estas primeras entregas las voy haciendo yo de mi bolsillo, pero llega un momento en que yo necesito ese 60 o 70%. ¿En qué momento entra el banco? Y cuéntanos un poquito también cómo son los porcentajes, que sé que son un poquito más altos que aquí, o la burocracia. Cuéntanos un poquito todo eso. Mira, te cuento. Vamos a pensar, yo como yo lo hago, es de la siguiente manera. Básicamente, primero yo tengo una primera conversación con el cliente para ver qué quiere, cuánto tiene, qué es lo que espera de esta primera inversión, etcétera, y le voy enseñando proyectos. Según el que más nos guste, lo que hacemos es, bueno, pues venga, pues, me gusta este proyecto, voy a pagar el 40% de aquí a 2 años. Por ahí, por ahora, el banco no entra. ¿Qué pasa? Que yo mientras lo estoy precalificando con mi mortgage broker. Mortgage broker es básicamente una persona que es de mi equipo, que esa persona trabaja con 80 bancos. Entonces, de alguna manera está digamos, en nuestro barco porque Ujú. va a buscar las mejores tasas para mi cliente. Vale. Entonces, él es el que se pelea con los bancos, ve quién le da mejores condiciones, mejores tasas en base a su perfil. Entonces, ¿qué va a hacer el mortgage broker? Va a analizar realmente si precalifica para este tipo de préstamo, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pedir a nivel internacional? A veces incluso es mucho más sencillo para ser extranjero que siendo
siendo aquí residente. ¿Por qué? Porque los documentos que les van a pedir son menos. Nosotros aquí que como residentes, nosotros, no sé si, pues seguramente sepas que nosotros tenemos como un puntaje crediticio que le llamamos FICO, donde básicamente tenemos, pues, según el número que tengas, pues estás bien o estás mal, ¿no? Entonces, eso es algo que nos afecta o nos beneficia a nivel de, por ejemplo, pedir préstamo, pero a un extranjero no, pues no tiene esto. Entonces, ¿qué se le va a pedir? Pues el pasaporte, la verdad, fondos, cuáles son sus números, cuánto han ganado en los últimos 5 años. Eso al final es lo que realmente hace el mortgage broker, lo precalifica y en base a su situación a día de hoy va a ver cuánto más o menos le va a quedar los gastos el día que se lo entreguen, pero realmente estamos precalificándolo, es decir, estamos haciéndolo simplemente la idea de cuánto va a tener que pagar en el día que le entreguen la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a pensar que nos entregan en diciembre de este año, pues 2 meses antes volvemos a hacer el ejercicio porque nos interesa estar lo más cercano al cierre posible para congelar la tasa en el momento, ¿vale? En cuanto a la tasa, Vale. está entre 6 puntos, es que va variando, pero Mm, vamos a poner como un 6,725 si no me equivoco, fue mi última operación a día de hoy. Sé que para muchos español dice, wow, es alto, pero como te digo, al final es hacer números. Si los gastos los va a pagar la rentabilidad, se va a pagar y vas a poder cogerle una revalorización a tu propiedad, vas ganando claro. siempre. Entonces, es muchas veces el miedo del internacional. Mira, pero es que no quiero pagar tanto, es que me da miedo pagar tanto. Bueno, pues si tienes el capital, vamos a ponerlo a trabajar de manera segura. Mm, Y es como todo, mayor inversión, mayor ganancia, ¿no? Pero además, los números están ahí. Cuando tú pones lo que vas a ganar menos los gastos y sales en verde, es un buen negocio. Entonces, sobre todo el dinero que nos vemos hasta el momento de la venta, que es donde realmente el inversionista dice, wow, y lo hice bien y lo hice en el momento. Y claro. sobre todo el entrar y el salir, las dos cosas, como digo siempre. Pero sí, así más o menos el proceso. Vale. Y luego la fiscalidad, que es algo que nos suele preocupar bastante. Es decir, yo estoy aquí en España, ¿cuántos impuestos tengo que pagar por tener una vivienda funcionando en Estados Unidos? Ok. En cuanto a eso, normalmente yo con mi equipo tengo un fiscalista que además es español. Él básicamente se encarga de darle toda la información al cliente en base a cuál es la estructura y el porqué de cada cosa. ¿Vale? Entonces, lo que siempre se recomienda es comprar a título de LLC, Vale. ¿vale? Incluso si vamos a tener varias propiedades y mucha gente me dice, va, perfecto, yo tengo una LLC en Miami. No me interesa eso. Me interesa que esta LLC sea específicamente dedicada a este inmueble. Si tenemos 3 propiedades, es recomendable tener una LLC por cada Ujú. propiedad. ¿Por qué? Porque a nivel de también de temas de deducciones fiscales, a nivel de protección del patrimonio y sobre todo a la hora de anualmente hacer pues toda la contabilidad, nadie te va a querer hacer la contabilidad si tienes una LLC para cinco propiedades. O sea, vas a perder dinero al final por no poder tener la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, se recomienda eso. El proceso de sacar una LLC es bastante sencilla. A Ujú. ver, te voy a ser súper sincera. Hay personas que hacen su LLC ellos mismos con un vídeo tutorial en YouTube. Eso no vale nada, vale como, no sé, $150 creo que es la tasa. Y después si pones un Register Agent, como 300 $200 más. Pero es importante que lo haga un especialista, porque en base a la operación y en base a lo que vamos a realmente destinar esta inversión, hay que estar muy, muy cubiertos a nivel fiscal, a nivel de estructura. Entonces, normalmente cobran, no sé, 500, $700 por la creación de una sociedad, la LLC, donde esta persona se va a encargar absolutamente de todo, va a pedir el AIN number, que es lo que se necesita para poder ser realmente pues una persona física, Vale. o sea, legal. Y nada, en 10 días normalmente la compañía ya está estructurada y lista. Entonces, una vez que
eso es otra de las cosas importantes. Cuando es preconstrucción no hace falta tener la compañía montada desde el primer momento. Yo normalmente peleo para que en el contrato pongan que justo antes de la entrega se cree la propiedad, se cree en la empresa, la LLC, y poder hacer el cambio sin un extra charge. Es decir, que no Vale, nos cobren por hacer el cambio. Porque a mí no me interesa que mi cliente tenga la sociedad constituida a día de hoy si nos lo van a entregar de aquí a 2 años, ya, porque anualmente hay que hacer las renovaciones, etcétera, entonces no tiene mucho sentido. Entonces son otras de las cosas de las que yo me dedico con mi equipo, ¿no? Pero sí, sobre todo a la hora de la venta es cuando más vas a entender el por qué necesitas tener una LLC por temas fiscales, o sea, las deducciones son muy diferentes. vale, genial. También queda nuestra figura personal, digamos, queda más protegida porque he leído también que en Estados Unidos los inquilinos, por ejemplo, te pueden demandar por cualquier cosa. Entonces es como que, no sé si están así, pero puede surgir una demanda por desconocimiento o por cualquier motivo y están más protegidos de esta manera. Sí, a nivel de protección es impresionante. Por Mm, eso también recomiendan tener una por por este tipo de cosas, ¿no? ya. Porque si te demandan solamente, están demandando a una LLC Mm, donde tienes esta propiedad. Entonces, a nivel de protección es muy importante porque, pues, si funciona la protección es real. ok, genial. Te quería preguntar también sobre cómo es vivir en Miami. Tú llevas ya, si no me equivoco, 7, 8 años por allí, Ujú. más o menos. Sí, Pasaste la pandemia allí, entiendo, claro. sí, la pasé aquí. Eso fue también increíble el tema de la pandemia porque vi cuantísimas personas se hicieron millonarias durante el COVID. Ya ves. Eso me explotó la cabeza, ¿no? Em, Vivir en Miami. Vivir en Miami, pues, ¿qué te puedo decir? Es una ciudad impresionante, un clima espectacular. Una de las cosas que más me gusta a nivel de inversión es que tiene una temporada buena muy larga, muy larga. Vale. ¿Vale? Entonces, que dicen muchas veces, sí, pero por ejemplo, en España que acostumbramos a, no tengo una casa de verano que la pongo en alquiler, pero después en invierno me la como con papas, ¿no? Aquí no. Aquí realmente nuestros meses malos son 3 meses, que Ya, son los meses de verano, donde son malos realmente porque llueve mucho y hace mucho calor y de repente viene un huracán. Yo la verdad todavía no he vivido un huracán en 7 años, o sea, se habla así, ya, pero hay aires fuertes, pero no he vivido el huracán así ya. personalmente. Sé de personas que sí lo han vivido y no es nada agradable, ¿no? Pero de resto es una ciudad que siempre estamos con una temperatura espectacular. Yo personalmente hay veces que me hace falta un poco de frío, sobre todo en Navidad. Todavía no acostumbro a estar en Navidad en manga corta, pero además estamos, no sé, la cultura aquí también es de viajar mucho, que si tienes frío te vas para Nueva York, etcétera, etcétera. Pero a mí una de las cosas que más me gusta de Miami es la diversidad cultural. Las personas que conectas, todo lo que aprendes de cada cultura, la mentalidad con la que vienen las personas. Conozco tantísimas personas que han empezado desde cero, o sea, de no tener ni para comer y han llegado lejísimos. Qué Y bien. eso es lo que el Miami te ofrece. Y es increíble que yo lo he podido observar en base a mi experiencia, porque vengo pues de otro país, donde venimos con otra cultura, te digo, muy limitada. Las personas que salimos, viajamos, etcétera, pues tenemos esa visión un poco más amplia. Pero es increíble cómo te sientas en una mesa, están hablando de inversiones, están hablando de crecimiento, te apoyan. Las personas que están aquí donde tú quieres estar son realmente las personas que más te van a apoyar. Mm, Es verdad que hay mucha competencia porque aquí todo el mundo está luchando por ser mejor. Es otra de las cosas que normalmente a lo mejor en nuestros países no estamos tomando una caña y estamos hablando de otra cosa. ya, Aquí se habla de negocio, aquí se habla de crecimiento, de qué puedo hacer, tengo un negocio que está aquí, cómo implementar, cómo hacer un poco más de marketing, esta empresa, la otra, no sé, se respira abundancia. ujú, Entonces, y yo siempre digo aquí en Miami, hagas lo que hagas, así hagas lo que sea, seas costurero, seas que haces pan, tú puedes llegar a donde quieras haciéndolo. Parece que en nuestro país es algo malo, porque es mm. que no Bueno, eres un profesional, tú puedes ser un profesional haciendo lo que sea.
lo que sea, si tú lo haces con una buena estructura, si lo haces con dedicación, pasión y te levantas cada vez que o sea, que te levantas cada vez que te tienes que caer, llegas lejísimo. Yo tengo muchísimas personas que admiro que yo jamás me hubiese imaginado que yo iba a admirar a esas personas en España porque no les dan la posibilidad. Aquí sí, aquí se premia el emprendimiento, aquí te ponen cualquier tipo de facilidad para que tú llegues realmente a donde quieres. Tienes la ayuda de los bancos. Tú vas al banco a pedirle cualquier cosa y si creen en tu negocio, tienes capacidad, lo vas a tener siempre de tu lado. Entonces, eso es una manera muy bonita donde dices, no importa que a lo mejor, yo porque tengo una carrera, etcétera, pero a lo mejor si volviera para atrás hubiese hecho las cosas diferentes, porque parece que en mi país, si no era abogada o si no tenía un máster, si no, no era nadie. Ya. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la situación es diferente. Aquí se premia, aquí cualquiera, aquí un bartender gana muchísimo más dinero que un abogado en España. Entonces, es fuerte, ¿no? Es fuerte a nivel cultural, pero Miami, claro, el estilo de vida es alto, Ujú. pero yo siempre digo, es alto, pero hasta las personas más millonarias se estructuran. Es decir, aquí donde más se te va el dinero es saliendo, restaurante, etcétera, Claro. etcétera. Porque la comida es cara, las experiencias son caras. Pero te vas dando tus lujos poquito a poco, de manera estructurada, con tus números, con tu presupuesto destinado para X cosas, y tú pues, tienes una capacidad de ahorro espectacular que no puedes tener a lo mejor en España. En España yo sentía que trabajaba. Yo he tenido hasta 3 trabajos a la vez y yo capacidad de ahorro muy limitada. Ya. Entonces, eso es lo que aquí sí se puede. Es decir, la idea es, y como te digo, es como forma parte de la cultura, estructurarte, tener X presupuesto. Este fin de semana tengo esto, bueno, pues el siguiente hago lo otro. Pero esto, a lo mejor nosotros que somos, pues, quizás más normales, pero hay personas que están aquí, que son, que tú dices, wow, esa persona lo hacen lo mismo. Entonces, al final uno va aprendiendo de esas personas que dicen, wow, si esta persona que tiene tantísimo dinero que es que, o sea, no le hace falta trabajar más en su vida, va a poder mantener a 4 generaciones, lo hace, Mm. dice, wow. O sea, son hábitos, son semi-hábitos diarios donde se te van calando y forman parte de ti, pero es realmente, y yo digo algo, quien lo hace aquí en Miami y lo hace bien en Miami, lo puede hacer en cualquier parte del mundo, porque Miami al principio no es fácil, es decir, Mm. empezar es duro, es esfuerzo, es trabajo, es caerte, es levantarte, pero cuando lo consigues, eres imparable. Ya. Entonces, me siento como en un lugar, yo siento un poco, yo siempre lo digo, es como Miami es como un abuelito millonario, al que hay que demostrarle muchísimo que de verdad, abuelo, que yo lo voy a hacer y que esto, y cáete, levántate, y hasta que después dice, lo conseguiste, toma. De verdad te lo mereces. Qué Esa bien. es la parte que a mí me gusta, porque las personas dicen, no, es que en Miami uno hace muchísimo dinero y ya no. Hay que hacerlo bien, hay que caerse, te vas a equivocar 20.000 veces y ahí está la diferencia de las personas que lo intentan, se atreven y yo he tenido que pasar situaciones al principio, o sea, sin ir más lejos, yo llegué con 200 euros. 200 euros, Madre mía. llegué yo a Estados Unidos. Imagínate, lo tenía metido en el banco y el primer pago, habiendo avisado al banco, me bloquearon la tarjeta. Me Ala. tocó pedir dinero a gente que no conocía, confiando, esa persona confiando que yo se lo fuera. O sea, yo he empezado desde cero, a mí nadie me ha regalado nada, Ujú. nada. Pero como yo, millones de personas. Entonces, es bonito sentir que estás en un lugar donde se te aprecia el esfuerzo, el trabajo, las conexiones son súper importantes, pero aquí tienes capacidad de poder conocer a mucha gente, entonces, y de aprender, o sea, conoces historias tan bonitas que tú dices, wow, es que aparte yo soy de las que admiro mucho más al que lo ha hecho desde cero y sigue conservando su humildad que a la persona que realmente le entregaron todo y bueno, sí, ha seguido moviendo el dinero, pero realmente el esfuerzo no ha sido el mismo, ¿no? Es diferente. Es Es diferente. diferente, es muy diferente. Y se nota en la manera de ser, en cómo te ayudan, y cómo te dan consejos, y cómo es diferente, es diferente. Pero sí te da la capacidad de acceder a muchas personas interesantes, historias, culturas, que también en España estamos muy, muy, muy limitados en el tema Ujú. de cultura. Pero bueno, la verdad que es una ciudad que se respira abundancia en general. ¿Y cómo de fácil o de difícil es llegar a Miami y
con el tiempo quedarte allí. Necesitarás tus visados, o Sí. sea, o la visa. No sé si haciendo inversiones también tienes más facilidad para conseguirla. Sí. Hay ciertas visas legales en donde la gente viene, por ejemplo, visa de trabajo, se consigue en una empresa aquí en Estados Unidos. Ujú. ¿Qué pasa? Que este tipo de visas al final están un poco condicionadas a un trabajo, por ejemplo, que no te Mm, echen. O si vienes de visa de estudiante, no te permiten trabajar, por ejemplo. ya. Hay- Están como que tienes esto, pero no tienes lo otro, ¿no? Mm, Muchas personas me contactan diciéndome, quiero comprar, quiero mi green card. Y yo le digo, sí se puede, pero no es tan sencillo. Es decir, haciendo una inversión no te van a dar la green card. ¿Qué pasa? Que hay personas que de alguna manera tienen un capital pues interesante donde haciendo una inversión inmobiliaria ya no entras simplemente comprando una residencia, sino entras, por ejemplo, en una participación de un proyecto. ¿Qué significa eso a nivel del Estado? Estás haciendo una inversión donde gracias a tu inversión vas a poder dar trabajo a americanos. Entonces, una visa de inversionista calificaría en este aspecto. vale, En mi equipo también tengo un abogado de migración y tengo que hacer un paréntesis. Hay mucha estafa con los abogados de migración. ya. ¿Por qué? Porque se aprovechan del desespero de las personas, el de las personas que están indocumentadas, pues no entienden, pues no tienen por qué saber de leyes. Y Mm, hay muchas personas y de verdad es algo muy triste y yo como abogada me duele mucho que se juega un poco con el sufrimiento de personas ignorantes, pero no ignorantes porque sean ignorantes en general, sino porque no tienen por qué saber, ¿no? claro, Entonces, cuando das realmente con un buen abogado que te habla claro y te dice, mira, sí se puede o no se puede, no te voy a cobrar. Porque hay personas, y además, aquí realmente te cobran por el proceso, pero no te dan ninguna garantía. No te pueden dar garantía legalmente. Entonces, te acompañan, te trabajan, etcétera, pero en el fondo saben que no les va a salir. Entonces, muy, muy triste y muy ya. turbio. Entonces, yo he dado con un abogado migratorio que siempre lo recomiendo, está en mi equipo, entonces te va a hablar claro. Entonces, básicamente, respondiendo un poco a tu pregunta, comprando real estate así de por sí, no, hay que hacerlo de una manera estructural. Entonces, donde el abogado va a explicar que gracias a la inversión vamos a dar trabajo americano, se va a armar un paquete y de esa manera sí es muy interesante, sobre todo porque no estás atado a una empresa, no estás atado a una universidad, no estás atado a ciertas condiciones que te limitan otro tipo de visas, ¿no? Entonces, sí, sí se puede, pero hay que hacerlo de manera correcta. Una inversión puede ser también que tú quieras, no sé, que sea un puesto de flores. Si Ujú, lo estructuramos bien, hay veces que claro. dicen, no necesito X capital. No hace falta tantísimo capital Ujú. siempre que encontremos la manera de demostrar que el Estado te va a premiar por esa inversión. Entiendo, entiendo. Muy bien, interesante, la verdad, porque al Sí. final está premiando porque vayas allí a emprender y a generar más riqueza, o sea que es al final Correcto. muy bien. Respecto a cómo te sientes tú siendo extranjera, no sé si en algún momento, no sé el carácter americano en ese sentido cómo es, si te miran un poquito por encima del hombro, si te dejan un poquito marginada, simplemente por el mero hecho de ser extranjera o española en concreto. ¿Has sentido eso alguna vez? Lo he sentido en X estados. Vale. No todos los estados son iguales. Aquí lo que llaman los redneck los vas a encontrar pues, en estados más del centro, ¿no? Ujú. Te pongo un ejemplo mío personal, lo noté en Tennessee. Además, ellos no identifican si eres de Latinoamérica o eres de Europa. Ellos no saben nada. Ya. Para ellos eres mexicano y todos somos mexicanos. Vale. Entonces, según la ciudad donde te encuentres, vas a sentir un poco eso, ¿no? En California yo no lo sentí. Además, Ujú. me pareció bastante curioso que admiran a los europeos muchísimo. Ah, sí. Muchísimo. O sea, yo les decía que yo soy abogada en España y decían, oh, wow, claro, tampoco saben, yo creo que a nivel de que desconocen, claro, una carrera, un law degree aquí vale un dineral, en Europa no Ya. tanto. Entonces, como es que tengas eso, que tengas un máster, se imaginan que pues uno se ha pasado la vida pagando, ¿no? Pero a nivel cultural, tienen Europa en general, te estoy hablando de cuando yo estaba en San Francisco, que fue hace ya bastante.
nos tenían como, wow, Europa, porque es historia, porque aquí realmente no hay mucha historia, la historia es mucho más corta que la Claro. nuestra, ¿no? Entonces, a nivel de cultura, sí nos admiran mucho como europeos. Aquí en Miami nunca me he sentido por debajo, la verdad. Aquí tú llegas y las personas llegas a una tienda y lo primero que te dice es hola en español. Entonces se habla más español que inglés. Lo que pasa es que yo he necesitado siempre mi inglés por mi trabajo. Ujú. Cuando yo trabajaba, incluso cuando yo trabajaba con abogados, normalmente los abogados no hablaban español. Entonces me impresiona que además todos los documentos legales con la corte, con los mediadores, con los jueces, todos esos escritos son en inglés y son en inglés muy específico. Pero ¿qué pasa? Que aquí en Miami me parecía muy interesante porque yo era un aporte de valor porque la mayoría de los clientes hablaban español. Entonces yo además de hacer lo que tenía que hacer, tenía que traducirle a los abogados. Claro. Entonces, em, de alguna manera me beneficié de poder hablar español y poder dedicarme a lo que me dedicaba porque sí, o sea, por ejemplo, para un puesto como el mío no te contratan sola, o sea, te pueden contratar, pero tienes muchas limitantes si no sabes español. Entonces, sí es importante, también te digo, por otro lado, es muy importante saber inglés. Hay muchas Claro. personas que se pasan aquí 50 años y no hacen el Y más no mínimo aprender. esfuerzo por aprender inglés. O sea, no, tampoco, tampoco eso, ¿no? Si hay que aprender inglés y te tienes que, o sea, hay mucho americano y te tienes que dirigir a ellos y poderlo hacer de la manera correcta. Entonces, sí, yo no me he sentido nunca por debajo, no en Miami, pues Miami es latino. Miami es la capital de Latinoamérica, donde Ya. además geográficamente está casi en el Caribe, ¿no? Entonces, quien vive en Miami, digamos el americano que vive en Miami, está muy acostumbrado a vivir con personas latinohablantes. Vale. Entonces, Bien, ahora me gustaría hacer un caso práctico. Patricia, ¿eh? imagínate que de esta entrevista, bueno, alguien que la esté viendo, surge el interés de contactarte para hacer una inversión. Entonces, Ok, esta persona te llama y te dice, Patricia, tengo 150.000 euros. ok. ¿Cómo le guiarías tú? O sea, ¿cuáles son los pasos habituales que haces? No sé si haces una primera entrevista, si le Sí, enseñas algo muy limitado o como comentabas antes, le haces un traje más a medida. Pues eso, cuéntanos un poquito cómo sería esa experiencia. ok. Yo primero tendría una conversación, una videollamada con esta persona, con mi cliente, mi potencial cliente. Ujú. Em, le haré preguntas estilo, ¿a qué te dedicas? ¿Has tenido experiencia invirtiendo en real estate antes? ¿Qué tipo de inversiones realizas? Un poco saber cuál es el perfil. Obviamente la edad más o menos se ve en la cámara. No le pregunto la edad, pero pues es importante también, ¿no? Hay mucha gente joven con muchas ganas, ¿eh? Me Ya. impresiona. Em, una vez en esa conversación ya les pregunto obviamente cuánto capital quieren destinar a esta inversión en Miami. Es importante saber para mí si es su primera inversión o no, porque en base a eso yo también voy a poder tener bueno, una idea de qué proponerle en cuanto a los productos que le voy a proporcionar. Entonces, una vez que yo ya tengo toda esa información, un poco un discovery general. Normalmente los paso con mi fiscalista, porque muchísimas personas lo que más miedo les da es el tema fiscal. Entonces, aquí cada una de las personas, o sea, yo tengo mi licencia como Realtor y yo tengo unas capacidades de dar información limitadas, porque yo, por ejemplo, legalmente no podría asesorar, por ejemplo, a nivel migratorio. Aquí estamos hablando de cosas de mi experiencia, de lo que más o menos sé, pero, por ejemplo, a una asesoría de inmigración solamente lo tendría que dar un abogado de inmigración. Vale. El tema fiscal, lo mismo. Por ejemplo, mortgage broker, igual. ¿Por qué? Porque es muy interesante esto de que todas las personas con las que yo trabajo en este proceso, todos tenemos una licencia que podemos perder, incluso podemos ir a la cárcel. Ostras. ¿Qué nos pasa en España? Entonces es importante que nosotros nos limitemos a lo que realmente nos compete, ¿no? Para no poder caer en mala práctica. Entonces es interesante. Entonces, básicamente, después pasamos al fiscalista donde le va a explicar por qué hacer una LLC, cómo Ujú. funciona.
más o menos lo que te he comentado antes. Después de eso, yo les voy buscando. Toca hacer llamadas y pedir la disponibilidad y de los proyectos que yo ya tengo preseleccionados, ver si hay alguno interesante que haya, que sea nuevo y ver en base a qué presupuestos y qué unidades serían interesantes a nivel de inversión. Entonces, yo hablo con las personas encargadas de cada proyecto, lo que le llamamos los in-house. El Ujú, in-house es la persona que está ahí presentando su propio proyecto. Es ujú, decir, hay un in-house, o sea, el in-house no trabaja para otro proyecto, solamente trabaja para ese, como su bebé. Entonces, esta persona, vamos a hacer una videollamada y va a conocer el proyecto, el producto, dónde está, qué aporta al área. Y yo también les voy a ir siempre guiando de por qué esto sería una buena inversión, porque al final no me interesa solo que el proyecto sea chulo, sea bonito, que tenga saunas, no. A mí me interesa el área, qué tiene el área que va a hacer, que no sé, que está cerca de un estadio, que es que ahí que va a tener un tren que te va a llevar, por ejemplo, a Orlando, a 3 minutos caminando. Son datos que yo quiero que al final mi cliente empiece a pensar como inversor. ujú, Entonces, vemos el proyecto, cuáles son las estructuras de pago, cuándo entrega, quién es la constructora, qué ha hecho la constructora anteriormente. Yo normalmente trabajo con constructoras que llevan años ujú, y son muy sólidas, ¿no? Porque al final estamos hablando de proyectos preconstrucción. Necesito averiguar y asegurarme de que el proyecto se vaya a hacer, que cómo son los terminados, cuál es su reputación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya como ya tengo el producto. Simplemente le busco dueño en base al presupuesto que tengan, ¿no? Em, Después de eso, le voy enseñando varios proyectos. A mí no me interesa solamente enseñarle uno, aunque yo crea que es el mejor, porque al cliente le gusta ver siempre opciones. vale. Cada uno va, eso es otra, cada proyecto ofrecen cosas diferentes. Uno, por ejemplo, tiene, ¿qué te digo yo? Un alquiler de motos para los inquilinos. Otro está al lado del estadio de béisbol. Ujú, Otro tiene esto. Entonces, al final, el cliente va a poder decidir en base a lo que entiende que es más ventajoso, ¿no? Entonces, en base a todo eso, después lo ponemos a hablar con el mortgage broker, lo precalificamos. Mira, me gustó esta unidad, etcétera, etcétera. Yo me encargo de hacer todos los números, es decir, y también te voy a regalar este dato, que es muy interesante. Cuando es a nivel de inversión, los apartamentos, los condominios ofrecen desde estudios hasta 3 cuartos. Normalmente, para hacer primeras inversiones y para buscar números, no me interesa que sean 3 cuartos. Me ya, interesa que sea a veces o una suite o un uno. A no vale. ser que tengo algunas propiedades que, por ejemplo, que tú puedes comprar una propiedad de 2 cuartos, pero el mismo edificio está diseñado para que tú le puedas hacer doble rentabilidad. Entonces sí. Pero básicamente lo que quiero es hacer números. Los números a nivel de rentabilidad, las unidades más pequeñas dan más números que las grandes, ¿vale? Si Ujú, tienes más dinero, lo que prefiero poner los huevos en varias sí, canastas que en una sola. Los números me han dicho eso, entonces me siento muy cómoda dando esa información. Entonces, una vez que ya el mortgage, hemos decidido, por ejemplo, la unidad, la 500, lo que sea, tiene estas características, con esas características y el perfil del cliente, el mortgage broker lo va a precalificar y le va a ujú, sacar exactamente cuánto van a ser sus gastos mensuales. Entonces, está en mi labor entender qué proyectos, si por ejemplo los gastos mensuales son $3.000, pues entender que esa propiedad se va a alquilar por mínimo 3.500. claro. Entonces, ese ejercicio tengo que hacerlo en base a qué cliente, si es extranjero, si no es extranjero, qué unidad, qué proyecto, todo ese cúmulo de detalles es lo que yo me siento con mi papel, que además soy súper old school, siempre estoy escribiendo Ujú, con mi calculadora, o sea, esto es mi día a día para ver realmente si esta unidad en específico, para este cliente en específico, es una buena inversión o ya. no. Porque al final, realmente aquí todo lo que yo hago es pura inversión. Pura inversión. No, hay personas que me dicen, mira, yo tengo una propiedad en Miami y no sé, me quiero ir a Miami una vez al año. Son detalles interesantes. Sí, eso me gusta a mí. De hecho, lo estuvimos pensando de hacer durante, no sé, 4 o 5 meses Miami, el resto en España, o al revés, si se puede.
Lo estuvimos pensando porque hay otra, una amiga que lo hace, una amiga nuestra que lo hace, y Ujú. nos resultó súper, súper interesante. Pero bueno, Es muy interesante porque al final vas a poder vivir aquí y mm, allí de una manera rentable, ¿no? Es la sí. palabra. Y te quería Entonces, estos preguntar, datos son importantes para mí para buscarte, porque si es pura inversión, de que no claro, vas a pensar a lo mejor te presento otro producto. claro, ¿cuál es el precio de inicio? Imagínate, a partir de 400.000 euros estamos haciendo una inversión, o a partir de 300, a partir de 500. Ok, ¿Qué precio ronda? aquí, ¿qué pasa? Y creo que se me ha olvidado comentarte algo de una pregunta que me hiciste anteriormente. Vale. Me comentaste temas de lugares en Florida. Sí, Aquí bueno, yo hablaba de Wynwood, de Coral Gables, sí. obviamente Brickell a nivel de inversión hay cosas mejores. Coconut Grove es una zona premium, Ujú, donde hay muy poco terreno y la revalorización va a ser altísima, pero los precios son altos. Hay otra parte que se llama North Bay Village, que es muy bonito porque tienes vista al mar. Para ir a Miami Beach, digamos, hay dos caminos. Pues uno de los caminos es North Bay Village. Entonces está en una zona que están creando, están metiendo muchísimo capital internacional. Van a estar ahí la Asociación de Fútbol de Argentina con el tema de Messi y tal, unos centros comerciales altísimos y es una zona muy buena, pero además las personas que quieren empezar a invertir y no tienen el capital quizás para entrar en Miami, Orlando es muy buena opción. ya. Orlando está creciendo de una manera exponencial. Orlando, sabemos que es famosa por los parques que tiene, pero que cada vez Ujú, están abriendo más parques. Es una ciudad llena de parques. No sé si ha sí, ¿no? sido, es impresionante. Y entonces, falta producto. Falta Ujú, producto y hay muchas nuevas construcciones donde hay propiedades en Orlando que empiezan en los $280.000. ostras. Entonces, está muy interesante porque además Ya. tienes la facilidad de poder pagar el 40 al 50% durante 2 años. Está Mm, muy sencillo, como te digo, a partir del 30% ya pagado, el banco te presta el dinero. claro. Entonces, de una manera, pues, muy buena. Entonces, Miami, para poder invertir en Miami, las unidades para que sea una buena inversión, 500.000, 600.000 ¿Euros o dólares? dólares. Dólares. Vale. Como te digo, de eso podemos empezar con un 40%. Ujú, Por ejemplo, esta que acabo de cerrar, eso es una unidad de 685, donde entra solo con el 20%. Entregan en diciembre de este año y ujú. durante el primer año no van a pagar ni comunidad ni impuesto y además tienen 7% de leaseback. Hay cosas Qué bien. muy interesantes. Entonces, al final es encontrar la oportunidad de inversión. Como te digo, es la zona, está en una zona que, o sea, y para que sepas, 680 y pico mil, una unidad en Miami, a 3 pasos del río de Miami, al lado cerca de Brickell, de Wynwood y todo, es como una zona específica que además está en el centro de salud. ¿Qué pasa con el centro de salud también en Miami? Que también falta mucho producto. Ujú, Solamente hay hoteles viejitos y carísimos, entonces estas constructoras grandes han visto que necesitan mucho lugar para poder hospedar a personas que nosotros tenemos aquí en Miami un centro de cáncer muy famoso, entonces las personas que vienen a tratarse el cáncer necesitan un lugar donde ya. quedarse porque vienen de todas partes del mundo, no Ujú, solamente de Estados Unidos, vienen aquí a tratarse y tenemos, o sea, el centro, digamos, el área de salud es muy grande, son muchísimos hospitales. Y falta muchísimo producto. Entonces, ¿a qué le estamos apostando en este producto? A la revalorización, por supuesto, y que no es una zona como Brickell o como Wynwood, donde los impuestos y los HOA, por ejemplo, están altos. Esto está muy bajito, entonces se va a poder, o sea, es encontrar al final el porqué de invertir en cada lugar, ¿no? Pero de verdad que una vez que ves los números y ves que es rentable, es como una sensación de lo tengo, lo tengo y vamos a hacerlo. qué bueno. Sí, Bueno, Patricia, pues me encanta todo lo que me comentas. Hija mía, yo no sé cuánto tardaré en irme para allá a hacerte una visita, pero creo que sí, será más pronto que tarde.
Madre Sí, mía. es que el tema también con lo que está pasando, y esto a nivel personal, todos los días me llegan gente frustrada en España. El tema del gobierno, eh, aquí mucha gente me dice, no, y que Trump, y que cómo lo ves, y al final, obviamente, pues no nos gusta todo lo que hace y las Mm. maneras que la hace, pero si hay algo que Donald Trump hace es cuidar por los intereses de su país. Sí, desde luego. Eso es algo que a mí me causa mucha envidia. Mm. No tengo eso en mi país. No, lamentablemente no. Es una pena, pero es así. Es una Bueno, pena y al final esto es una potencia mundial por algo. Y si hay algo que es, este presidente es un hombre de negocios. sí, sí, sin duda. Yo leo mucho sobre Trump. De hecho, tengo un libro ahora mismo en la mesita, su forma de negociar, lo que ha ido consiguiendo a lo largo de los años y tal. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las políticas, como decías tú, pero donde no cabe duda es que en el mundo de los negocios es de lo más Yo- inteligente que hay. Entonces, bueno, algo se puede aprender seguro. Vamos con unas preguntas finales, Patricia, rápidas, ¿vale? Yo te Sí. suelto, tú me contestas rápido y a ver qué te parece. ¿Cuál piensas que ha sido tu mayor error en tu trayectoria profesional? Como te dije, yo no sé si volvería a estudiar lo que estudié, Ya, vale, porque al final tomé esa decisión porque pensaba quedarme en España donde es lo correcto. ya. No lo haría a día de hoy. Bueno, la vida es que da muchas vueltas. Al No me final uno, arrepiento, no me claro, arrepiento porque me ha dado acceso a muchas cosas que claro, necesito a día de hoy. No me arrepiento, pero lo haría de una manera muy diferente. Yo, por ejemplo, que tengo un hermano pequeño, trato de decirle, mira, no cometas los errores, no quiero verlo como un error, pero es como te digo, yo juego mucho con el tiempo. El mm, tiempo es, o lo tienes de tu lado o estás sí, jodido. sí, 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 Entonces, sí, el tiempo es muy valioso y lo que haces con el tiempo determina la calidad de tu vida. mm, Y yo lo haría diferente, muy diferente. Y vale, ahora que he descubierto, bueno, he descubierto hace tiempo ya, pero me dedicaría de lleno a las inversiones, a ya, poder ser herramienta para que la gente haga más dinero. qué Hubiese guay. empezado antes. Que es muy bonito, ¿eh? A mí yo trabajo como personal shopper ya no sé cuántos años, 8 o 9 años, y cuando veo que una parejita cada vez más jóvenes, como decías tú también, Ujú. hace su primera inversión y tiene un cash flow y ya me llama cuando está todo en marcha. Oye, Alex, que ya he recibido el ingreso del primer mes, ha ido todo genial, estamos muy contentos, muy ilusionados, deseando Es hacer la bonito. siguiente. Es que eso Claro, no tiene valor. O eso sea, sí, es incalculable. sí, sí. Y luego, en mi caso, además tengo la suerte de que mis hijos, el mayor con 18 años ya ha comprado su primera vivienda de inversión y tiene muy claro lo Muy que bien. quiere hacer. Y el pequeño deseando cumplir un año en su trabajo para que el banco le haga caso y le puedan dar Ay, hipoteca. Así que muy orgulloso de ellos también qué por haberles bien. inculcado esto y que lo tengan tan claro. Así que es genial, sobre todo con la gente joven. No, es muy importante. Eso y aprender más idiomas. A las personas Sí, que están ahí, que dicen que si no sabes qué hacer, mientras tanto, aprender, vete claro. del país, investiga, sobrevive. Cuando uno sale del país, yo por lo menos en mi caso, que además vine sin dinero, tienes que Sí, sobrevivir. sí, sí, sí. Te das cuenta de la capacidad que tienes de poder tener que pensar todo el rato cómo sobrevivir. Es Ya. impresionante el cerebro cómo se tiene que Sí, ampliar y de que la plasticidad cerebral, cómo empieza a funcionar cuando tú estás en situaciones fuera de tu zona de confort. Yo claro. todo el rato, si hay algo que yo siempre, en base a mi experiencia, un tip importantísimo es acostúmbrate a estar incómodo. Sí, Cuando estés incómodo, salte de ahí. sí, Ya sí. sigue, supérate. La zona de confort es muy peligrosa. Para mí es lo Sí. más peligroso del mundo. Toda la razón, estoy contigo. Ujú. Si Sí. pudieras elegir un superpoder, Patricia, ¿cuál sería? Em, yo siempre digo que las personas que se adaptan a situaciones diferentes lo tienen todo en la vida. Personas Ujú. que el superpoder es resolver problemas. Vale, ¿Cómo?
de efectivo eres tú resolviendo diferentes problemas en diferentes situaciones. Porque la verdad, cuando uno está en una situación cómoda, es muy fácil resolver ciertas Ujú. cosas. No, ahí no está el tema. Es cuando realmente estás pasándolo mal en situaciones que desconoces, en lugares que no conoces, ahí es cuando realmente te das cuenta de la manera que estás hecho. Totalmente de acuerdo. Un referente en tu vida. Em, Tengo un referente, no tiene nada que ver con tema inmobiliario, Ismael Cala, que además lo conozco personalmente. Es una persona que se ha reinventado muchísimas veces hasta encontrar realmente lo que le llenaba, ya no solo a nivel económico, sino que es una persona que pues, ha trabajado muchísimo en la tele y ha estado conectado con presidentes y con gente súper influyente, ¿no? Pero nunca pierde su esencia. Yo que lo conozco ya fuera de cámara, así que conozco realmente quién es. Te das cuenta, porque además ya el tema de las redes sociales ha hecho mucho daño, que uno como que parece que se pone una careta, un personaje. O sea, yo soy lo que soy y yo quiero seguir siendo quien soy sin perder mi esencia, porque al final eso es lo más valioso que tenemos, ¿no? Pero cuando conoces personas que no solo en redes sociales o en la tele, sino que realmente en su día a día son personas que tratan de ayudarte, que te dan consejos, que realmente son quien dicen ser, eso se está perdiendo, se está Ya. perdiendo. He conocido personas influyentes en Instagram, etcétera, etcétera, que cuando los conoces en persona dicen, madre mía, nada que ver, o sea, no, por ahí no es. Sí. Entonces, gracias a que tuve malas experiencias con personas a quien yo admiraba, que Ujú. realmente no los admiro en absoluto, es es gracias a eso que me ha hecho valorar a que realmente sí lo es, ¿no? Ya. Sí. Muy bien. Un libro que te haya, yo qué sé, que te haya Uf, hecho cambiar, que te haya ayudado mucho. leo muchísimo, me gusta mucho Brian Tracy, A mí eh, también. muchísimo, aparte son unas lecturas muy sencillas. Mm, El arte de la guerra, la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ujú. son, son buenos libros que me volvería a leer. Lo Muy que pasa es bien. que siempre uno quiere leer uno nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de Miami? Em, la diversidad Ujú. cultural y Vale. la mentalidad y la abundancia que se respira. Ok. Pues Patricia, hasta aquí la entrevista ha sido un placer. Gracias por enseñarnos. Gracias por los consejos. Espero sinceramente que podamos tomarnos un café o un helado o lo que sea por Miami dentro de poco, porque lo tengo en la agenda de este año, ¿vale? Será un placer conocerte en persona si puedes. Claro que Y sí. simplemente que nos dejes tus redes sociales o la forma de contacto por si a alguien le ha gustado el servicio que tú ofreces y te pueda contactar. Bueno, gracias a ti por permitirme este espacio. Ha sido un verdadero placer compartir contigo. Estoy aquí a la orden, como se dice aquí. Lo que necesites, aquí estoy. Espero ese café pronto. Y bueno, las personas que quieran contactarme me pueden contactar por Instagram. Mi Instagram es Patricia Quiroz, me van a encontrar fácil. Vale, Si no soy yo, es alguien de mi equipo que les va a poner en una llamada conmigo y con muchísimo gusto estoy aquí para poder ayudar a esas personas que realmente están buscando ese step up, el moverse y hacerlo de una manera segura y sobre todo entender realmente el por qué y qué están haciendo con su dinero, que me parece una parte fundamental en cualquier proceso de inversión. maravilloso. Patricia, nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao.